Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablarles acerca de las guerrillas peruanas de 1965 entre los movimientos campesinos y la teoría foquista. Junto a mis compañeros Villarán Latorre Sebastián Axel, Rivera Guerra Sebastián Alejandro, Campos Estela Mitzi Alexandra, Ana Paula Seminario Ávila y mi persona Mori Martel Abraham Lincoln. Un dato muy importante es que las guerrillas en el Perú fueron movimientos armados que buscaron enfrentar las desigualdades sociales y las políticas del país, pero a su vez generaron un violento conflicto que dejó profundas secuelas en la sociedad y en el Estado. Bueno, en cuanto a la formulación del tema, en el contexto de las guerrillas peruanas de 1965, se enmarca en un periodo de intensa movilización campesina en los Andes, donde los campesinos ya habían logrado ciertas conquistas organizativas y políticas, o sea, ya eran un grupo bien sólido, bien formado, organizado. Pero sin embargo, los movimientos guerrilleros inspirados por la teoría foquista del Che Guevara subestimaron todas esas prácticas, ya sean en capacidades organizativas de los campesinos, en todo, ya no eran un grupo sólido, viéndolos así más como seguidores pasivos que como actores políticos autónomos. El análisis de la guerra de las guerrillas y su trasfondo es importante para entender lo que sucedió en años posteriores. El día de hoy nos basaremos en dos fuentes: Rubio Gisek 2018, las guerrillas peruanas de 1965, entre los movimientos campesinos y la teoría foquista, páginas 123 al 167. Y Jan Las 2023, la división de las fuerzas para la transformación revolucionaria del Perú en la década del 60, el FIR, el MIR y el ELN, página 24 al 32. Para explorar las guerrillas peruanas de los años 60 es esencial apoyarse en los relatos de sus protagonistas, quienes aportaron una significativa carga emocional y testimonial. A pesar de la influencia de la Revolución Cubana, las ideas de Ernesto Che Guevara, los guerrilleros, como señala Rubio Gisek 2008, las guerrillas peruanas de 1965 entre los movimientos campesinos y la teoría foquista, página 129, no lograron comprender plenamente la realidad del campesinado andino, que ya había desarrollado una conciencia colectiva en torno a la lucha por sus derechos y el acceso a la tierra, una lucha que no necesariamente coincidía con las tácticas guerrilleras. El método foquista, diseñado originalmente como una estrategia para tomar el poder, no correspondía a los intereses de los campesinos, quienes tenían sus propias convicciones y dinámicas internas. No obstante, esta estrategia se impuso debido al prestigio de la Revolución Cubana y la falta de un análisis profundo de las condiciones locales, impulsando la causa guerrillera. Esta desconexión con el campesinado generó una relación paternalista en la que los insurgentes subestimaron las capacidades políticas de los campesinos. A pesar de sus reservas hacia las guerrillas, los campesinos ya estaban organizados y movilizados por sus propios objetivos. Durante los años 60, el Perú vivió una intensa agitación política y social, lo que propició la aparición de varias organizaciones revolucionarias como el ELN, el FIR y el MIR, cada una con enfoques divergentes en la lucha por el cambio social. El movimiento de izquierda revolucionario MIR, bajo la dirección de Luis de la Puente Uceda, adoptó la lucha armada como la vía más eficiente para despojar a las élites políticas y sociales del poder, concentrándose en la organización de unidades guerrilleras como la Tupac Amaru. El Frente de Izquierda Revolucionaria, FIR, se enfocó más en la conexión con las masas campesinas y la creación de un poder dual mediante sindicatos campesinos. Sin embargo, las diferencias estratégicas e ideológicas con el MIR y el ELN limitaron la capacidad para consolidar la lucha unificada, ya que las raíces troquistas los distanciaban. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que fue fundado en 1962 por los antiguos miembros del Partido Comunista del Perú, PCP, y dirigido por Héctor Béjar, también adoptó el método foquista, pero mantuvo tensiones con el pasado paprista del MIR, aunque compartían una visión común sobre la lucha armada. Según Los 2023, la división de las fuerzas para la transformación revolucionaria del Perú en la década del 60, el FIR, el MIR y el ELN, en la página 27 de la lectura, nos dice que compartían la meta de crear un partido revolucionario que unifique a las fuerzas de izquierda en el Perú, o al menos sentar las bases para ello. No obstante, las diferencias ideológicas y estratégicas entre ellos obstaculizan la consecución de este objetivo en común. A pesar de sus esfuerzos, la desconfianza y la falta de unidad
entre estas organizaciones guerrilleras impidió la formación de un partido cohesionado que pudiera liderar un cambio revolucionario en el país. La evolución de las guerrillas en el Perú de los años 60 demuestra la tensión constante entre las estrategias teóricas internacionales y las realidades locales. El fracaso de la estrategia foquista entre las guerrillas, tanto del MIR como del ELN, no solo nos evidenció la falta de adaptación a las condiciones socioculturales del campesinado, sino que también una subestimación de los movimientos campesinos ya existentes. Mientras los líderes revolucionarios buscaban inspirarse en métodos o modelos extranjeros, los campesinos habían desarrollado sus propios medios de resistencia y la lucha por la tierra. Esta desconexión, vista a través del paternalismo con el que los guerrilleros trataban a los campesinos, mostró ampliamente, aunque compartían el objeto de transformación social, no necesariamente coincidían en los métodos para ello. La revisión histórica de las guerrillas peruanas de 1965 revela que uno de los factores determinantes en su fracaso fue la desconexión entre los insurgentes y el campesinado. Los movimientos guerrilleros, influenciados por la teoría foquista de Ernesto Che Guevara, subestimaron la capacidad política y organizativa de los campesinos, viéndolos como seguidores pasivos en lugar de actores políticos autónomos. A pesar de las diferencias ideológicas entre grupos como el MIR, el FIR y el ELN, todos compartieron este error fundamental: no adoptar sus estrategias revolucionarias a las realidades locales y al proceso de movilización campesina que ya estaba en marcha. Esta desconexión, vista a través del paternalismo guerrillero, fue un obstáculo para el éxito de los movimientos insurgentes, cuyas aspiraciones chocaron con los intereses y las formas de lucha autónomas de las comunidades rurales. Sobre la vigencia del tema en la actualidad, la relación entre movimientos sociales y actores rurales sigue siendo un tema relevante, aunque en un contexto muy distinto. Si bien las guerrillas peruanas de los años 60 han sido desarticuladas, la problemática de la tierra, la exclusión social y la marginación de las comunidades campesinas continúa presente en el Perú. Las demandas por justicia social, reconocimiento territorial y derechos de los pueblos indígenas han evolucionado, pero aún persisten. La insurgencia ha sido reemplazada por movimientos sociales más institucionalizados y en algunos casos por conflictos con el Estado y las empresas extractivas que operan en zonas rurales. En la actualidad, temas como el acceso a la tierra, el respeto por los derechos de las comunidades originarias y la autonomía política siguen siendo puntos de conflicto, aunque los actores ya no son guerrillas armadas, sino movimientos sociales, ONG y líderes indígenas. Estos nuevos actores, al igual que los campesinos de los años 60, exigen ser reconocidos como protagonistas en la lucha por sus derechos, demostrando que, aunque los contextos y estrategias han cambiado, el tema de la movilización campesina y su relación con el poder siguen vigente en el Perú de hoy. Gracias.